Park no es un asesino, pero por la muerte de inocentes y la crueldad en que un psicópata acaba con sus víctimas y no es castigado, toma una decisión. Si el sistema no lo detiene, lo haría él, por lo que rápidamente entra en una habitación, acabando con cada uno de los hombres que protegían a King, un psicópata que disfrutaba escuchando el sonido que hacían sus víctimas antes de partir. No habrá juicio justo, no habrá más inocentes muertos, solo justicia a su manera. ¿Qué pasará? Pero antes de esto vamos desde el principio para ver cómo un hombre bueno puede convertirse en un ser despiadado. Un día King, mientras llega a Corea del Sur, en camino se topa con una estudiante a quien raptan instantáneamente. No obstante, en Norcorea el agente Lee llega al lugar donde anteriormente habían dejado varios cuerpos sin vida. Mientras le explican los hechos del homicidio, encuentra una fotografía confirmando que King fue el autor de dicha masacre. Por ello va con su superior para mostrarle pruebas de lo ocurrido, pero este se niega a creerle, diciéndole que cierra el caso, asimismo culpándole de traer escándalos a su división y a la vez despidiéndole de su cargo. Lee, enfadado por la injusticia de su superior, deja sus pertenencias y se va del lugar. Posteriormente, en el sur, después de haber violado a la estudiante, King y sus secuaces la torturan despiadadamente, sintiendo placer al ver cómo su víctima sufre hasta quedar sin vida. Los psicópatas son individuos que carecen de empatía, culpa o remordimiento. Sus emociones están atrofiadas, lo que les hace buscar estímulos extremos para sentir algo. Para ellos, el sufrimiento ajeno es un entretenimiento y el poder sobre la vida de otro es una droga, como se ve aquí. Para un psicópata, el asesinato es un acto máximo de control. Pueden decidir quién vive y quién muere, y eso los hace sentir como dioses. Más tarde, policías encuentran el cuerpo abandonado, lo que confirma al detective Cha Ji-do que el asesino era el mismo de las otras víctimas, por la forma en que fue encontrado el cuerpo de la estudiante. Después, el superior de Chae le pide a él encargarse del caso, pero que no haga algo que los perjudique a ellos. Entonces, él y sus hombres empiezan a buscar pruebas para encontrar al criminal. Por otro lado, Park recibe la orden de proteger al criminal, porque si no tendrían problemas con los Yankees, una organización que está por encima de ellos. Rápidamente el agente Park se dirige donde estaba Kim para capturarlo, pero eso solo era una excusa para protegerlo de la policía y entregarlo a la CIA. No obstante, el detective Chae llega diciendo que él se lo llevaría, porque este era culpable de muchos asesinatos, mostrándole a Park la orden de captura de un juez, lo que le deja sin argumento, permitiendo que el detective detenga a Kim. Sin embargo, su abogado le muestra pruebas a Chae de que Kim no estuvo en el lugar de los hechos ese día, pero él le asegura que encontraron su ADN dentro de la chica, por lo que Kim cambia de táctica diciendo que ellos trabajaban en una granja y por eso es que la chica tenía su ADN, pero Chae le asegura que aún así lo detendrá por 42 horas más, pero Kim muy tranquilo sonríe frente a él, mostrando no tener miedo a pesar de las pruebas. Pero Cha Ji-do, convencido de que Kim era el psicópata, hace que sus hombres revisen todas las cámaras de seguridad, encontrando pruebas que mostraban que Kim era el culpable del homicidio, asegurándole que estaba acabado, pero a él parece no importarle. Por otro lado, Park es regañado por el jefe de la inteligencia por su imprudencia al aliarse con Paul Gray, un agente de la CIA, ya que este sabía que Kim era un asesino y que su padre era un hombre poderoso en Norcorea y que aún así lo estaban protegiendo, encargándole de resolver el problema, ya que si no los medios pensarían que ellos también lo protegían. Tras esto, él va con el jefe de la policía para pedirle que detenga el caso, pero este se niega a hacerlo, asegurando que Kim era un asesino serial con 7 víctimas mortales. Entonces Park le hace un trato, asegurando ayudarse mutuamente. Más tarde, el superior de Chae le pide detener el caso y que libere a Kim porque habían encontrado al verdadero culpable. Aún así, Chae se niega a creerle porque asegura que Kim era el verdadero asesino, pero como no tiene más poder que su jefe, acata las órdenes que le dan. En la noche, al llegar a casa, se encuentra con el detective Lee, quien le asegura que en el norte Kim tuvo 12 víctimas mortales, mostrándole pruebas de lo dicho. En eso recibe una llamada del detective Jin, por lo que rápidamente va a la estación, encontrándose con hombres de la inteligencia llevándose a Kim, pero mientras intenta detenerlos ve como Kim se ríe de él. Molesto, lo toma del cuello. En eso este le confiesa de cómo disfruta al escuchar el sonido que hace una persona al morir, sobre todo si son mujeres, provocando que Chae de un golpe lo deje tirado en el piso, pero sus ayudantes no le permiten que le siga golpeando, sacándole entre todos de ahí. Después de eso, su jefe lo suspende por no seguir sus órdenes, pidiéndole que no intente
interfiera más en el caso. Esto es un reflejo de nuestro mundo. No hay justicia para las víctimas cuando los asesinos tienen conexiones en lo alto. Los crímenes más atroces son ignorados o maquillados porque incomodan a quienes ostentan el poder. Los monstruos existen no solo porque nacen así, sino porque el sistema les da permiso de existir. Y si nadie se atreve a enfrentarlos, seguirán haciéndolo. Un psicópata no es simplemente alguien que comete crímenes atroces. Es un ser que carece de empatía, que no siente culpa, que ve a los demás como simples piezas de un tablero que puede manipular o destruir a su antojo. King encarna este perfil a la perfección. Su placer no solo está en matar, sino en el sufrimiento ajeno, en la tortura, en el control absoluto sobre la vida y la muerte. La manera en que se comporta, su falta de miedo incluso ante las pruebas en su contra, demuestra la mentalidad de alguien que se cree intocable. King no actúa solo, hay toda una red de poder que lo protege, agentes de inteligencia, políticos e incluso los mismos policías que deberían detenerlo, pero terminan encubriéndolo, no porque sean monstruos como él, sino porque tienen miedo, porque la corrupción ha carcomido el sistema hasta sus cimientos. Y esto es un claro ejemplo para usar la frase de Jean-Jacques Rousseau: el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Chae y Lee representan esa lucha contra las cadenas del sistema. A diferencia de King, ellos sienten, se indignan y se rebelan, pero al final son aplastados por una estructura diseñada para proteger a los poderosos, no a las víctimas. Porque en este mundo, la justicia no es más que una ilusión cuando choca contra los intereses de los que mueven los hilos. Después, Park le asegura a su jefe que muy pronto harán el intercambio de King con la CIA. En eso recibe una llamada para ir a ver cómo King casi había asesinado a una de sus agentes, por lo que Park furioso empieza a golpearle, pero King muy seguro de sí mismo le dice que los yankees no estarán contentos si se enteran que lo han golpeado, por lo que Park ordena que lo esposen de los pies para que no pueda hacer nada. Regresando con Chae-Do, mientras está acostado en su cama, recibe una llamada del detective Lee, quien le pregunta si entregará a King a las autoridades de Corea del Norte, pero él le menciona que ya no está en el caso, dado que lo suspendieron, aunque Lee le asegura que él puede ayudarle, ya que él sabe cómo hacer que el juego se prolongue, lo que intriga más a Chae, llevándolo a reunir a todos sus agentes para que le ayuden con el caso, mientras llama a un fiscal conocido para que le otorgue una orden de captura. Asimismo, el agente Gray visita a King, quien asegura que fue él quien lo ayudó a salir libre de todos los casos que le culparon, por el simple hecho de que King sabía toda la información de las cuentas de banco de su padre, en vista que en ello había muchísimo dinero, pero él muy astuto asegura saberlo todo, dejándolo en un punto intermedio, arriesgarse a perderlo o ganarlo todo, lo que lleva a que la inteligencia cierre el trato con la CIA. Sin embargo, cuando está por salir de ahí, es interceptado por Cho-Ji-Da y sus hombres, mostrando un video de uno de los delitos cometidos, lo que lleva a su inmediata captura, sin que el agente Paul Gray y Park puedan hacer nada, ya que si hacían algo serían acusados de cómplices. Pero al llegar a la estación de policía para entregar a King, el general le pide que lo entregue a la CIA, en vista que este caso ya estaba resuelto, ya que si seguían con el caso estarían traicionando el trato con la inteligencia. Aún así, él se niega a dejarlo ir así de fácil, pues tenía pruebas suficientes para castigar a King por sus delitos, saliendo rápidamente del lugar. Pero cuando intenta pedir ayuda al fiscal, este le hace saber que incluso a él le prohibieron meterse en el caso, lo que le da más nivel de superioridad a King, ya que no podían hacerle nada, por lo que él sin más alternativas decide permitir que Park entregue a King a la CIA. Cuando King es liberado, él pide un momento, aunque al instante ataca al oficial quitándole el arma para que enseguida apunte contra Chae-Do y le dispare varias veces en la cara y en el pecho. Y esto es un claro ejemplo de cómo el sistema está podrido. Y la justicia, ¿quién tiene más dinero? Aquí el problema son los que protegen a King, los que miran a otro lado, los que priorizan intereses sobre la vida de los inocentes. El mal prospera no solo por la acción de los monstruos, sino por la inacción de los justos, como sucede aquí con todos los generales de la policía. Sin embargo, estos rápidamente se llevan a King sin ni siquiera ayudar a Chae, por lo que Park, sin poder hacer nada, solo pide que llamen una ambulancia, mientras intenta perseguirlos para acabar con King, aunque en eso ellos son atropellados por el detective Lee, para luego acercarse molesto y sacar por la ventana a este asesino, sorprendiendo a King ya que él creía que este estaba muerto, empezando a darle un par de golpes dejándolo inconsciente, mientras lo lleva arrastrando, para luego irse de ahí, sin que ellos puedan detenerlo. Días después, Park visita a Cho-Ji-Do, frustrándose por no
no poder vengarse, lo que también lleva a que el jefe de la inteligencia lo felicite por permitir que se lleven a King, pero a él no le satisface ver cómo se había cometido tanta injusticia. Sin embargo, cuando Lee entrega a King a los oficiales norcoreanos, ellos solo eran cómplices de este psicópata, por lo que al instante sale y dispara en la cabeza a Lee, mientras los hombres lanzan su cuerpo al mar, comprendiendo así por qué el agente Park al inicio se había aliado con Paul Gray. Entonces entra al apartamento, acabando con cada uno de los hombres que retenían a King, hasta llegar con él haciéndole saber que su padre fue ejecutado. Pero al escuchar que King seguía comportándose muy arrogante, él sin piedad le dispara en el pie y luego en la rodilla. Aún así él le amenaza que si lo mata no averiguarían dónde estaba el dinero, pero sin importar lo que decía, Park termina disparándole en la cabeza. Cuando vuelve con el agente Paul Gray, en una mochila le entrega la cabeza de King, lo que fastidia mucho a Gray, pues eso no era el trato, sino que traiga a King para que ellos se lo lleven. Pero Park le explica que la cuenta con dinero que King decía tener estaba vacía, dejándolo sin palabras porque ellos no lo sabían, y todo este tiempo lo estuvieron protegiendo solo por el dinero, mencionándolo que no lo vuelva a pedir ayuda, ya que si lo volvía a ver, acabaría con él. ¿Matar a un asesino nos convierte en uno de ellos? Es una pregunta profunda y peligrosa. Esta película nos deja con esta incógnita. Cuando la justicia falla, cuando las instituciones protegen a los criminales y los inocentes son sacrificados, ¿qué queda? La venganza se convierte en la única opción, pero aquí está la trampa. La venganza no es justicia. Park, al ejecutar a King, cree estar haciendo lo correcto, cree estar terminando con el mal, pero al final, ¿qué diferencia hay entre él y King? Un asesino mata por placer, por poder, sin remordimientos. Park lo hace por justicia, pero el acto sigue siendo el mismo: quitar una vida. Nietzsche lo dijo con claridad: quien con monstruos lucha, cuide de convertirse a su vez en un monstruo. Cuando miras largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Aquí radica el verdadero dilema. Si respondemos a la violencia con más violencia, perpetuamos un ciclo sin fin. Matar a King no resolvió nada. El sistema sigue podrido, más psicópatas aparecerán, más víctimas quedarán en el olvido, más hombres buenos caerán en la desesperanza. Entonces, ¿cómo se acaba con todo esto? La solución no está en las balas, sino en las raíces. El problema no es solo King, sino la corrupción que lo protegió. Si el sistema no cambia, siempre habrá otro King para romper el ciclo. Se necesita algo más difícil que la venganza, un cambio real, sacrificio, hombres que luchen no con armas, sino con principios inquebrantables, y eso es lo realmente difícil. El problema es que esos hombres son los primeros en ser silenciados, como Cha Ji-do y Lee. Fueron baleados porque intentaron luchar contra la verdad, pero no bastó. ¿Cómo peleas contra un monstruo cuando todo el mundo lo alimenta? La realidad es más cruel de lo que queremos aceptar. Esta historia no tiene héroes, solo víctimas de un sistema que nunca debió permitir que un monstruo como King existiera. No se trata de glorificar la venganza o la violencia, sino de entender que cuando la justicia no es más que un juego de los poderosos, los hombres buenos solo tienen dos opciones: caer o volverse algo que nunca quisieron ser. Y ahí está el verdadero terror. En un mundo donde la justicia es negociable, el único destino de los justos es la tragedia.